Buenos días, yo soy Luis Machado y hoy les voy a hablar de otro método para representar señales. En este caso es el método de los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre son una base ortogonal entre -1 y 1. Para encontrar los polinomios de Legendre, eh, pues aquí tenemos la ecuación fundamental, donde K nos da el grado del polinomio. Cuando queremos encontrar, por ejemplo, el polinomio de grado 0, que nos da 1, el polinomio de grado 1 nos da t, y así sucesivamente. En este caso encontramos los polinomios hasta de grado 10. Como dijimos, los polinomios de Legendre cumplen con ortogonalidad. Aquí tenemos una prueba y sabemos que la ortogonalidad se define como el producto punto entre dos funciones y el producto punto entre dos funciones que son diferentes tiene que dar 0. En este caso lo podemos comprobar. Si ponemos el polinomio de grado 6 por el polinomio de grado 3 nos da 0. En cambio, cuando lo hacemos por su mismo polinomio, por su misma función, en este caso de grado 3, nos da algo, que en este caso nos dio .282. Entonces, como necesitamos representar una señal con esos polinomios, definimos una señal, la definimos como y2 de t, el seno evaluado entre -1 y 1, vemos que es esta función. Luego, para poder representar la señal, tenemos que encontrar los parámetros que acompañan a las funciones base, que son los polinomios de Legendre y sus coeficientes. Para encontrar los coeficientes utilizamos la fórmula, que es la función por el producto punto por cada uno de los polinomios sobre la energía del polinomio. Encontramos cada uno de ellos y tenemos una particularidad con los coeficientes, que vemos que cuando el C sub K, cuando K es par, nos da 0. Y eso se debe a que los coeficientes, cuando la función dentro de la integral está elevada a la n y n es par, nos da 0. Perdón, cuando n es impar nos da 0, y cuando es par nos da esta función que está acá. Y ya podemos hacer la combinación lineal de los polinomios de Legendre para representar la señal ya dada, y vemos que si prendemos esta función, nos da, la representa perfectamente. ¿Está? Esto es todo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jefferson y hoy les vengo a hablar sobre las funciones de Walsh. Las funciones de Walsh son un conjunto de funciones ortogonales que se utilizan para aproximar y descomponer señales de una manera similar como las hacen las series de Fourier. Esas funciones se basan en unas funciones elementales rectangulares llamadas funciones de Rademacher, como lo podemos ver acá. Signal de seno de 2nπ por t va desde 0 hasta 1. Estas funciones son ortogonales, mas no conforman un conjunto completo, por lo cual se ve necesario implementarle de código Gray de una manera que se multiplique desde el producto de estas funciones de Rademacher. ¿Cómo lo podemos visualizar aquí? Entonces tenemos la omega sub 0 de t, que es la función de Rademacher, ¿cierto? Que viene siendo 1, después omega 1 de t, que viene siendo R1, y de una manera gráfica la podemos visualizar aquí en la simulación. Si iniciamos esto, y podemos visualizarla acá. Entonces 0, que es simplemente 1, ese que llega desde 0 a 1 medio, y de 1 medio a 1, y así vamos recreando las funciones de Walsh, de las funciones de Rademacher. Y entonces las funciones de Walsh
la recreamos a partir del producto de estas funciones, ¿cierto? De Rademacher y el código Gray, basándonos en eso. Entonces, a partir de estos podemos hallar los coeficientes como el producto punto entre la función original que queremos aproximar y estas funciones de Walsh. Entonces podemos, por ejemplo, ver hasta, obviamente estamos utilizando código Gray hasta, cogemos 8, las primeras 8 funciones, y podemos crearlas. Por ejemplo, omega sub 0 dio esto y B, C sub 0 dio esto y C sub 1 dio 0.3183, que de manera matemática se hizo y podemos verla acá. Entonces de manera matemática se hizo y para la primera dio lo mismo y para la segunda podemos visualizar que efectivamente es la función original. Sin embargo, lo que nos hace las funciones de Walsh es como limitarlos entre ese intervalo, entre 0 y un medio, entre un medio a 1. Y solucionándola por partes, al final dio el mismo resultado, dio 0.3183, y que podemos obtenerlos entre estos rangos, ¿cierto? Este coeficiente. Entonces, a partir de este coeficiente y las funciones de Walsh, podemos recrear una función aproximada a la función original, como lo podemos visualizar en la simulación. Entonces, si este b, que es la función que vamos a representar, ¿cierto? Podemos visualizarla acá y quitamos esto. Entonces es la función aproximada de la función original, ¿cierto? Bueno, para la explicación de la tercera simulación, que es la potencia del error de la representación de una señal, se debe tener en cuenta un concepto fundamental, que es el teorema de Parseval, que afirma que la potencia total de una señal es igual a la suma al cuadrado de las magnitudes de sus componentes espectrales multiplicados por la potencia de la señal base. Para esto nosotros tenemos una señal L de t, que es la señal signal del seno de 2pi sobre el periodo por t, en donde t está en el intervalo de 0 a un periodo, cuyos armónicos utilizando la base trigonométrica de Fourier son a sub 0 igual a 0, an igual a 0 y bn igual a 4 sobre npi, cuando n es impar. Básicamente vemos que esta representación de la señal se sintetiza en L de 2t. Entonces se puede observar que K es el número de espectros a considerar en la representación de la señal. La señal aproximada por espectros está en rojo y la señal original está en verde. Entonces podemos observar que a mayor número de espectros la señal se va pareciendo más a su señal original, y entre menos números de espectros vemos que no se ve igual. Entonces lo vamos a dejar en 17. Para esto podemos ver que el periodo de la señal también es importante para ver cómo esto se va comportando. En este caso lo tenemos en un periodo de 4. La potencia de la señal x de t se calcula a partir de la siguiente expresión. Entonces para la señal original se calcula mediante 1 sobre el periodo por la integral definida en un periodo por la señal elevada al cuadrado por dt. Y para la potencia de los espectros, como ya sabemos por el teorema de Parseval, es la sumatoria de las magnitudes de los espectros al cuadrado por la potencia de la señal base. Entonces observamos que para la señal original hay una potencia de 1 y que para la señal dada por espectros es de 0.98, y pues esto se va aproximando mucho más cuando nosotros vamos subiendo el número de espectros. Y la potencia del error está dada por la diferencia entre ambas potencias. En este caso tenemos que es de 0.01. Y pues si aumentamos el número de espectros podemos observar que este valor va a ser mucho más pequeño. Para nosotros mirar los elementos de la serie trigonométrica de Fourier, vamos a hacer una lista de elementos y pues vamos a observar las gráficas de los coeficientes como se observa abajo. Y pues eso sería todo.